Hola, mi nombre es Javier Olivar de Julián, vengo de la Universidad Internacional de La Rioja y voy a presentar una comunicación que se titula La Agenda Setting en noticias sobre suicidios en la prensa digital española. La novedad de este estudio es que está centrada en los siniestros de suicidios en la prensa digital y ver un poco qué relación tiene el posicionamiento de este tipo de noticias con otros conflictos sociales dentro de lo que es la agenda setting de los medios de comunicación. La importancia de este tipo de sucesos es que en el mundo cada 40 segundos se produce un suicidio y es algo pues, muy impactante y, bueno, pues como vemos que se produce con mucha frecuencia. Y los objetivos pues, pasarían a ser los siguientes. El primero, medir la presencia de las noticias de suicidios en la prensa española en el periodo 2010-2017, ambos años incluidos. Identificar si existe o no un enfoque preventivo y si también hay rasgos sensacionalistas en este tipo de noticias. Ver si se cumplen o no las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en la redacción profesional de este tipo de noticias de suicidios. Y bueno, pues también valorar, como decíamos, la agenda setting en este tipo de noticias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer con una serie de subobjetivos, como es identificar qué relación existe entre el propio conflicto Tíbet-China con el número de noticias que se producen sobre inmolaciones de protesta sobre este asunto, sobre este tema. Lo mismo pues, pasaríamos a realizar con los desahucios y el número de noticias sobre suicidios por esta causa. También se va a estudiar, se va a analizar el número de homicidios con el número de noticias sobre suicidios tras un homicidio e identificar también qué relación tienen determinados conflictos psicosociales en grandes organizaciones como son France Telecom, Foxconn Technology Group y Guardia Civil, entre otras, con el número de noticias que se producen sobre el suicidio de sus empleados. Para ello se ha tomado como muestra a 4 medios de comunicación inmigrantes digitales, como son elpaís.com, elmundo.es, lavanguardia.com y abc.es, y también se ha tomado los 2 medios de comunicación nativos digitales que tienen un mayor de número de visitas al mes, como son elconfidencial.com y 20minutos.es. Por tanto, los criterios de inclusión para este estudio serían noticias actuales sobre suicidios publicadas en estos 6 medios de comunicación que hemos visto anteriormente. Para ello se han preparado una tabla de categorías organizada por bloques que contenían 14 variables y se han extraído los datos de la hemeroteca digital My News Online con un total de 183 piezas periodísticas. En cuanto a los resultados, vemos que la presencia de suicidios en la prensa española es baja. Partimos de un dato de 55 noticias en el año 2010, pero con una clara tendencia a publicar cada vez menos noticias de este tipo. En cuanto al sensacionalismo, que lo vemos como una línea roja en la parte superior, sí que mantiene niveles elevados y constantes, mientras que el enfoque preventivo pues, es de perfil bajo. Vemos que tan solo se aprecia algo en los años 2013, 16 y 17. En cuanto a la observancia de las recomendaciones que la OMS marca para este tipo de noticias, para redactar este tipo de noticias, junto al sensacionalismo en color rojo, vemos con puntos azules la revelación del método y con puntos negros el motivo que ha llevado a la víctima a llevarse al suceso de suicidio. Y en la parte inferior vemos que la nota que pueda dejar la víctima o la fotografía vinculada con algún rasgo sensacionalista, bueno, pues se presenta en menores ocasiones. En cuanto a la evolución, vemos en la serie las noticias sobre inmolaciones en color verde. Vemos que el valor más alto de la serie, con 8 noticias, es justo cuando mayor número de inmolaciones se producen en el conflicto Tíbet-China. Hay una relación directamente proporcional.
para poner ese suceso en primera línea. Vemos también que hay una meseta en cuanto al número de noticias sobre suicidios por desahucios, justo en el momento en el cual la tasa de ejecución de hipotecas obtiene también su máximo valor, el valor más alto, por tanto también una relación. Eh, no tanto en cuanto al estudio de los tasa de homicidios, que vemos que es bastante regular a lo largo de la serie, con el número de noticias que se publican relacionadas con suicidios tras un homicidio. Vemos que no hay tanta relación en este caso. Y vemos también que en cuanto a las noticias que se van publicando sobre suicidios en grandes empresas, también han tenido una relación alta en las empresas donde se han producido conflictos psicosociales, como son France Telecom y Foxconn Technology Group, y en este caso también se aprecia una relación directa. Por tanto, en las conclusiones podemos decir que la publicación de noticias sobre suicidios es muy baja, muy escasa, que hay un uso continuo del sensacionalismo y no tanto así del enfoque preventivo, que no se atienden normalmente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en la redacción de este tipo de noticias, y que sí que se aprecia una relación elevada en los casos de Tíbet, China, desahucios y suicidios de empresas con el número de noticias que se publican sobre estos casos, no tanto en el caso de los homicidios, como vemos, tan solo un 3,83% de las noticias son las que se podía realizar esta correlación. Por tanto, bueno, pues vemos que los medios de comunicación, podemos concluir que se aprovechan del sensacionalismo que tienen las noticias de suicidios para colocar en primera línea otros temas de carácter político-social, como los que hemos visto en el apartado anterior. Y esto nos puede llevar bueno, existe cierto riesgo, nos puede llevar el tema de utilizar como vehículo de las noticias sobre el suicidio, puede llevar a incrementar la mortalidad debido a un efecto contagio, y es lo que se debería evitar. Y bueno, hasta aquí estas conclusiones. Espero que haya sido de interés. Aprovecho para saludar y felicitar a los organizadores de este congreso y también saludar a todas las participantes. Muchas gracias.